Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre los 5 primeros pasos que debemos de seguir para comenzar a generar dinero vendiendo nuestros productos tejidos, ya sean tejidos a crochet o a 2 agujas. Y también vamos a hablar en este caso sobre cualquier tipo de producto, ya sean amigurumis, prendas de vestir o accesorios. Hola, mi nombre es Rita y te doy la bienvenida a mi canal Maya Crocheta. Si quieres generar dinero a través de tu hobby, que es el tejido, este video es para ti. En este video vamos a ver los 5 primeros pasos a seguir para comenzar a vender nuestros productos tejidos a mano. Muy bien, ahora vamos. El primer paso consiste en evaluar la calidad de nuestros productos tejidos. La calidad depende de un buen tejido y de unos buenos acabados. Vamos con el ejemplo de los amigurumis. Los amigurumis necesitan tener los puntos bien cerrados entre sí, ya que de esta manera no vamos a dejar agujeros abiertos. A través de los agujeros abiertos se puede ver el relleno, lo que lo hace estéticamente no agradable. Entonces, lo que tenemos que lograr es un amigurumi es que esté bien cerradito, que la pieza esté bien formada para que este amigurumi tenga un buen tejido. Ahora vamos con el caso de las prendas de vestir, que es muy distinto al de los amigurumis. En el caso de las prendas de vestir, el tejido tiene que estar bastante suelto, porque las prendas de vestir se caracterizan por ser flexibles. Si hacemos una prenda que tiene los puntos muy estrechos, muy cerrados entre sí, lo que vamos a lograr es una prenda dura, que no sea flexible y por lo tanto que sea incómoda. En el caso de las carteras, aquí podemos ver de los dos tipos. Hay carteras que tienen los puntos muy estrechos y hay otras que los tienen bastante sueltos. Esto también va a depender del producto exacto que estamos tejiendo. Pero esto es muy importante, lograr que nuestros productos tengan un buen tejido, que el tejido sea regular. Es decir, que si hacemos los puntos sueltos, sean tanto al inicio como al final. Si hacemos los puntos apretados, sean desde el inicio hasta el final. Y que estéticamente este tejido se vea bien. Referente a los acabados. En el caso de los amigurumis, si le vamos a coser piezas, que estas piezas estén bien cosidas, también que guarden una armonía. Por ejemplo, en el caso de un osito, no podemos coser una orejita más adelante y otra orejita más atrás, porque estéticamente no se vería bien. En el caso de las prendas de vestir, si vamos a tejer, por ejemplo, mangas separadas, tenemos que hacer esta costura que se vea estéticamente bien. Evaluar la calidad de nuestros productos no es malo, en primer lugar porque tenemos que ofrecer un buen producto. En segundo lugar, porque dar un buen producto va a atraer a muchos más clientes. Asimismo, lograr una calidad buena en nuestros productos no es caro. Lo que nosotros las tejedoras necesitamos invertir solamente es tiempo y es un poco de material. Porque referente a clases de tejido, a tutoriales para tejer diversos tipos de productos, por ejemplo, amigurumis, prendas de vestir o carteras, encontramos en YouTube un montón de tutoriales que son gratuitos. Simplemente lo que tenemos que hacer es buscar, dependiendo de lo que nosotros queremos tejer, buscar los tutoriales, practicar y practicar. Ahora, tampoco pienses que esto es limitante. Lo que tienes que lograr es que tu producto sea agradable, que tenga un buen tejido, un buen acabado y eso es todo. No pienses que esto nos va a poner límites, solamente nos ayuda a mejorar. Asimismo, no compares tu producto artesanal con un producto salido de fábrica. Definitivamente es completamente distinto. Un producto tejido es un producto muy particular en el que tú le vas a colocar la esencia a ese producto. Ahora vamos con el paso número 2. En este caso tenemos que buscar un nicho. Y al inicio tal vez va a ser un nicho un poco amplio. Por ejemplo, nos vamos a dedicar exclusivamente a tejer amigurumis. ¿Nos vamos a dedicar exclusivamente a tejer prendas de vestir o nos vamos a dedicar exclusivamente a tejer accesorios? Asimismo, también puede ser más específica en tu nicho. Por ejemplo,
Si vas a tejer amigurumis, puedes dedicarte exclusivamente a amigurumis para bebés o para niños menores de 3 años. También puedes dedicarte a tejer exclusivamente amigurumis de animes o mangas japoneses, de esos personajes que son tan atractivos para los jóvenes. En el caso de prendas de vestir, te puedes dedicar exclusivamente a tejer gorros, chalinas, guantes o solamente chales, ya depende de ti. O en el caso de accesorios, tal vez solamente quieras dedicarte a tejer carteras u otro tipo de accesorios. La idea es enfocarnos en algo, específicamente en algo, porque si queremos abarcar todo, no vamos a crecer de la misma forma que si nos dedicamos específicamente a un nicho. El paso número 2 nos lleva al paso número 3. Hemos buscado cuál es nuestro nicho y ahora necesitamos definir quién es nuestro cliente ideal. Vamos con un ejemplo. Vamos a tejer amigurumis inspirados en personajes de mangas o animes japoneses. Estos personajes generalmente los utilizan o les son atractivos para jóvenes entre 15 y 25 años. Es un ejemplo, no necesariamente es así. Entonces, estas personas de entre 15 a 25 años son las personas que nos pueden comprar nuestros productos. Asimismo, y aquí hay algo muy en particular, es que adicional a que sean personas que le gustan estos personajes, necesitamos que sean personas que le gustan las artesanías o las cosas hechas a mano. Ahí ya estamos definiendo mucho más quién sería nuestro público objetivo. Definitivamente, y no está mal, que a todas las personas no les gustan las cosas tejidas a mano. Cada persona es completamente un mundo. Entonces van a haber unas que sí les gustan y otras que no. Es como que a algunas personas les gusta viajar y a otras no. Y no necesariamente eso está bien o mal. Aquí lo único importante es que nosotros nos dirijamos específicamente a esa persona que sí compraría nuestros productos o que nuestros productos son atractivos para que esta persona, este futuro cliente, lo compre. Buscar a nuestro cliente ideal es algo que va a hacer que no perdamos energía, ni recursos, ni tiempo en estar ofreciendo nuestros productos a otras personas que lo pueden desvalorar. Y este paso número 3 nos lleva al paso número 4, que es el de establecer un precio justo. Buscar el precio justo es algo muy importante porque en ese precio tiene que ir el pago de las horas que hemos invertido al tejer este producto. La devolución también o el retorno de la materia prima y algunos recursos extras que hemos utilizado, como es el servicio de internet o servicio de luz. Poner un precio justo es muy fácil. Te voy a hacer un videíto más adelante en el que te voy a mostrar cómo colocar este precio de la forma más fácil. Asimismo, decirte que para que el cliente pague el precio justo por este producto tejido a mano, es necesario que sea tu cliente ideal, porque no todos los clientes van a pagar el precio que tiene una artesanía o un producto hecho a mano. Y ahora vamos al quinto paso. En este caso tenemos que establecer nuestros canales de venta. Generalmente, y me incluyo, las primeras ventas que vamos a realizar es a familiares, amigos o vecinos. Pero no solamente te tienes que enfocar en esto, tienes que buscar más clientes. Entonces, para esto tenemos las redes sociales. Puedes ofrecer tus productos por Facebook, Instagram o TikTok. Asimismo, también puedes venderlos físicamente en algunas tiendas. Puedes ir a las tiendas cercanas a tu barrio y dejar tus productos a consignación. Es decir, que llevas una cantidad de productos, por ejemplo 10 unidades, las dejas ahí y el vendedor o el dueño de la tienda las va a vender y se va a ganar una comisión. Claro está que ahí tú tienes que ver o bajar un poco tal vez tu margen de ganancia, ¿no? Porque vas a tener que dar ese extra a la persona que lo va a vender. Pero también es una buena oportunidad para poder generar ventas. En este caso tenemos que probar todos los canales de venta porque al inicio no sabemos cuál va a ser más efectivos. Si quieres vender tus productos por redes sociales, aquí hay algo muy importante a tener en cuenta. En primer lugar, crea tu marca y abre un perfil completamente distinto al de tu vida privada. Separa esto completamente, porque cuando vas a realizar ventas vas a hacer un perfil público. Sin embargo, no quieres que tu vida privada sea pública. Y esto sí es muy importante. Separa
vida privada de vida pública. Haz un perfil, un canal, ya sea en Instagram, TikTok o Facebook, específicamente para tu emprendimiento, con tu nombre. Ponle una marca, un nombre de marca, puede ser tu nombre o cualquiera otro que tú escojas, pero sepáralo completamente de tu vida privada. Entonces, en lo que son canales de venta, hay algo muy importante. La primera es que crees tu marca, ya sea si vas a vender los productos físicos directamente en una tienda o los vas a vender vía redes sociales. Crea un perfil completamente separado para tu emprendimiento, separado de tu vida privada. Y sé constante en las redes sociales, porque si no eres constante no vas a llegar a más personas. Tener un emprendimiento es algo que va poco a poco. Es algo que tenemos que ir haciendo paso por paso. Definitivamente algunas veces no nos va a ir tan bien, pero no te desanimes, que todo emprendimiento, si le pones las ganas, va a ir adelante. Estos son los 5 pasos que debemos de seguir para comenzar a generar ingresos con la venta de nuestros tejidos. Como puedes ver, cada uno de estos pasos está relacionado entre sí. No te olvides que todo emprendimiento al inicio no es fácil, pero una vez que ya le hemos cogido el ritmo, ya va más adelante. La idea es ser constante. Espero que te haya gustado mucho este videíto tutorial. Si te gustó, no dudes en regalarme un like, de dejarme aquí escrito un comentario. De esta forma apoyas mi proyecto. Y ahora sí, me despido deseándote que tengas un excelente día, una excelente semana y nos vemos en un siguiente video tutorial.